Gracias. Porque, bueno, pero me puede escuchar, sí. Yo te escucho. Muy bien. Gracias por la paciencia y el tiempo. Es que acá ya es cera, es tarde y ya, otra vez es un placer que estamos hablando después de recorrido en Italia. Gracias. Y empecé a seguir algo, ¿no? Gracias a los canales sociales, Instagram, por YouTube y con los contactos que tenemos en común ahora también. Y bueno, como italiano, porque risiedo acá, me gustaría hacerle algunas preguntas, porque, por ejemplo, lo que va tratando, lo de que habla y que das, ¿no? Conferencias acerca de esos argumentos, son argumentos que todavía, por ejemplo, acá en Italia, pienso en general en Europa, pero más me concentro hablando de Italia, eh, no son muy tratados y sí están tratados, todavía hay muchos prejuicios al respecto. ¿Y qué Y prejuicios hay, por ejemplo? bueno, por ejemplo, de mi parte, como que, ya sabes, yo vengo de como un background científico, ¿ok? He estudiado ciencias, ciencias naturales, graduado en ciencias naturales, estoy terminando una maestría en biología marina y entonces he tratado mucho con científicos y así. Por ejemplo, lo que tratas usted acá se puede ser definido como New Age, una corriente New Age, ¿ok? Ujú. Y he tenido mucho, sería mucho argumento al respecto porque es algo que siempre me atrae y me ha atraído. Y lo que intento explicar es que hay un sentido, ¿no? Más de los sentidos comunes que sabemos existen y como que he viajado mucho, ¿no? Una vez que estábamos hablando, pienso cuando estábamos adentro del bosque de San Francesco en Assisi, que he vivido muchos años en la Amazonia, en Sudamérica, he viajado mucho en Marruecos, por Europa, por África, por Estados Unidos y así. Y muchas veces lo que me ha salvado en situaciones difíciles, ¿no? Porque estás en otros países, con otras culturas, con muchas cosas. Es seguir ese sentido, como intuición y esas cosas. Y claro, después de esto siempre he leído libros acerca de esas cosas y ahora que he tenido esa suerte, esa oportunidad, que pienso no es un caso que ha pasado eso, de estar como guías en ese grupo, ¿no? Que han venido a Italia y son todas personas que siguen, que hacen el curso, ¿no? Que donde vas hablando y instruyendo, ¿no? Educando en esa inteligencia espiritual. Ujú. Entonces me soy encontrado con personas muy comunes a la manera de cómo pienso yo, que acá no es tan común, ¿no? Claro. Y entonces una pregunta es, ¿cómo ah, pudiste salir emarginándote, sería saliendo del sentido común Sí. y hasta convertir esos argumentos de lo que tratas ahora, que es un trabajo al 100%, Ujú. ¿cómo pudiste transformar esa cosa en un trabajo? Y si has tenido que pelear mucho o no, y, porque por ejemplo acá me imagino es algo no imposible, pero eh, Sí. sí, una persona tiene Eh, que a manejar ver, con el sentido común. no he Ya. tenido que salir porque nunca entré. Entonces, eso fue más fácil para mí. Ok. Y ahora una referencia a lo que decías de Italia, que también pasa en algún aspecto en Latinoamérica, porque no te olvides que Latinoamérica
en Latinoamérica también somos italianos y españoles culturalmente, ¿no? Exacto. Sí. Y, y de hecho, una apreciación que tengo sobre Europa, específicamente sobre Italia, visitando Italia, es que qué pasaría si los italianos se plantearan vivir la vida a partir de hoy. Ah, No tener vida, porque la vida está basada en la historia. Lo más exacto. atractivo de ustedes ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, yo no puedo vivir la vida como vivieron no mis bisabuelos, los bisabuelos de mis bisabuelos. Entonces, eso está muy presente en la sociedad. Y claro, cuando uno está parado en el pasado, uno mira desde ese lugar y no puede comprender lo nuevo, así como quizás un abuelo no puede comprender la música de su nieto. Mm, Eh, y ante el desconocimiento nace el prejuicio. Entonces, ese prejuicio tiene un sentido, pero yo lo puedo comprender. Por lo tanto, nunca entré allí, porque de hecho siempre yo estoy pensando en lo que sigue, incluso conmigo, con mi vida o con lo que voy aprendiendo, ¿no? Lo que ya aprendí, ya lo aprendí, está ahí, pero ya no me alcanza, siempre estoy buscando algo más. En cuanto a lo científico, la ciencia solo va a buscar aceptar lo que puede comprender. exacto. Y la comprensión de lo científico está muy limitada. En principio porque está determinada por lo mental, lo racional, lo cual ya es un gran límite. Y en segundo lugar porque está determinado por la industria de la ciencia. Ah, Entonces, ¿qué pasaría si la ciencia empezara a permitirse investigar, aun cuando no lo logre resolver, porque pertenece a otro aspecto, que es el aspecto del alma humana? La ciencia debería desarmar muchas teorías que ha armado. Entonces, yo creo que también para la ciencia hay mucha resistencia de ir un poquito más allá, justamente por el gran respeto que tienen a lo pasado o a lo que han recibido, que es valioso y ha sido valioso, pero los está deteniendo. Y también se puede ver que las nuevas generaciones están mostrando que no necesitan de lo científico, que no necesitan de lo universitario, que no necesitan de los másters, que no necesitan de gente que los instruya porque están dispuestos a hacer su propio camino. Es decir, que tanto la ciencia como lo académico, si no entienden lo que está ocurriendo con la necesidad de las personas de las nuevas generaciones, se convertirán en piezas de museos e iremos a Roma dentro de 100 años diciendo, aquí había una universidad. Y así operaban los científicos, ¿no? Y habrá un mausoleo para científicos, porque no están adaptándose a estos tiempos. Dicho esto, hay una gran necesidad y tú la planteas, dándome más calma o dándome mayor claridad, tuvo que ver con algo más. Entonces, ese es el campo del alma, ¿no? Es el ujú. campo de la forma en que se manifiesta el alma más allá de lo comprensible. No sé si estamos, porque me dice que la conexión está inestable, no sé si estamos, me estás recibiendo. Sí, sí, ahora sí. Se Ok, fue un ratito, pero ahora sí está. ok, ok. Eh, entonces, volviendo al inicio de la pregunta, yo nunca me tuve que convencer porque desde niño le di mucho más verdad a lo que pasaba dentro de mí que a lo que veía afuera y a lo que sentía que a lo que pensaba. Entonces ese mundo Mm, siempre tuvo vida para mí. Y después fui entendiendo los mensajes o los escritos la divulgación que había alrededor de la espiritualidad y también cómo lo religioso, como institución, lo había codificado para que no se comprendiera. Y es como si tú tuvieras hambre y yo no te dijera cuáles son los alimentos que te alimentan, porque están codificados. Bueno, esto ha ocurrido en los últimos 40, 50 años. Esos libros que fueron escritos de maneras codificadas o que no habían sido editados incluso. Hay muchos libros de hace sí, 100 sí. años que no han sido editados, que están siendo editados ahora. Entonces, ese es mi camino, ¿no? Rescatar una verdad que como seres humanos hemos ido ignorando, que nos es útil. Yo no tengo ninguna necesidad. Es decir, si alguien no lo quiere o pues está muy bien. Yo cuando paso por un restaurante, no sale ningún dueño de un restaurante diciéndome, ¿por qué no entras aquí? Porque sabe que iré a otro restaurante. Y sabe que ahí entrará gente que le gusta su comida, ¿no? Entonces, tampoco persigo personas para convencerlas.
pero tengo la certeza de que lo que tengo para compartir, en principio, alivia. En la mayoría de los casos de las personas que incluso tú has conocido, les sirve para elaborar su vida desde un lugar más real. Y en tercer lugar, y de manera más egoísta, le da sentido a mi vida, porque es lo que siento que tengo que hacer y puedo hacerlo. Eso Entonces, comprendo, comprendo. qué más puedo pedir, no? Claro, claro, claro. Gracias. A ti. Eh, bueno, y entonces en todo eso es algo que le gusta, que comprende, que no le importa por nada de tener como una definición. Sería, lo que hace usted es clasificado como una filosofía New Age. No, No, no claro. porque, a ver, que quien lo quiera calificar lo califique como sea. Yo no puedo calificarlo porque menos con algo que ya es preexistente. Ya, ya. En lo New Age, el 90% de lo New Age tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y tiene que ver también en estos tiempos con un simplismo comercial de tratar de Sí, explicar sí. cosas que no son explicadas de manera correcta. Entonces, no, yo diría que puede encuadrarse dentro de una filosofía, porque es una forma de entender la vida, pero no como una filosofía como la entendemos la filosofía tradicional, que es lo que ya está dicho y lo que está Sí, escrito, ¿no? sí, sí, sí. La mayoría de la filosofía de estos tiempos trata de rescatar a Platón y Aristóteles, que lo dijeron muy bien, pero a ver cómo lo podemos decir nosotros. Y no digo solamente cómo lo puedo decir yo, cómo lo puedes decir tú, cómo lo puede decir cada uno sobre su vida, que crees tu propia filosofía de vida basada en tu verdad y donde puedas reconocer que lo más importante es amar, que el amor es algo, es una práctica necesaria para la supervivencia humana. Ok. Y ya, eso, a partir de esa última cosa, Mm. yo he escuchado mucho de lo poquito, de las 3 semanas desde que nos hemos conocido, que estábamos en Italia, ahora que sigo un poco la conferencia que da y esa cosa, que habla mucho, primero de todo, de amor por sí mismo. Mm. Y de allá sale todo lo que viene, o como estaba diciendo ahora, escuché que tratano alrededor de, eh, uno tiene alguna idea, intenta de transmitir una nueva manera de pensar y reflexionar, pero es la otra persona que tiene que estar dispuesto a recibir eso. Sería, tú no vas forzando a otra persona a cambiar su mentalidad, ¿no? No, no Es porque un no es, proceso. en principio no es posible. Mm, Eh, Podría ocurrir a partir de la manipulación, pero no sería algo ni que la persona pueda sostener y sería un daño. Es como tratar de que si tienes un hijo de 5 años, se comporte como alguien de 15 porque tú necesitas que sea más maduro. Y no, la verdad que no, que la persona que está con miedo, pues está con miedo y quizás no pueda ni siquiera atreverse a escucharme porque se va a sentir contradicha, ¿no? Entonces, hay que respetar el proceso de cada uno. Eh, eh, no significa que no tenga la voluntad claro. de hacer lo posible para que esa persona pueda verlo, pero yo toco la puerta y la persona tiene que abrirla. Yo Ujú, no me meto en la casa de la persona, ¿no? claro, claro. Eh, Sí, en una manera muy simple, en las ciencias naturales se dice que, por ejemplo, el roble, la quercia en italiano, hace le ghiande, que son las semillas, las sementas. Y se dice que también que caen varias semillas en el mismo lugar, en el mismo momento, no toda da la planta al mismo tiempo, ¿no? Alguna necesita más tiempo, alguna necesita más agua, alguna necesita más luz y también algunas necesita alejarse más de la madre, de la generatriz para encontrar más risorse y más luz y así, ¿no? Y ese es algo que sí, que he encontrado también con las personas.
A veces uno más Sí. que sale del entorno familiar para encontrar de verdad su propósito de vida, y más que se puede desarrollar. Y otras necesitan quedarse pegado al tronco para poder crecer. ¿No Entonces no hay crees? una regla. Y es bueno que traes esto. Desde hace 3 años yo empecé a relacionarme mucho con la naturaleza. Siempre he admirado la naturaleza, pero con distancia, porque no vivía en Ujú. lugares donde había mucha naturaleza. Y me mudé a una casa que tiene un patio muy grande y empecé a acompañar los procesos de las plantas. Y me di cuenta que todo lo que pienso del ser humano y he observado del ser humano ya está en la planta. De hecho, tu tarea con las plantas es la misma que yo hago con los seres humanos, que es acompañar los procesos y respetar los procesos tal cual se dan y no tratar de imponer, que es lo que haría quizás un mal jardinero, que Eso. beneficiando la estética del jardín trasplanta una planta porque no se ve bien allí. No, pregúntate dónde la planta quiere estar. Y fui descubriendo que algunas plantas quieren estar adentro de mi casa, pero no donde yo las puse, sino en otro lugar y tuve que moverlas. Y que, por ejemplo, si bien uno puede establecer ciertos patrones, Ajá. la misma planta el año pasado en verano se está comportando diferente a este verano. Es decir, no porque una planta de tal característica viva un verano, yo sé lo que va a pasar. No lo sé. Y con los seres humanos somos lo mismo. No porque tuvimos una experiencia en una relación de pareja, vamos a comportarnos igual en la próxima. Ah, O no porque ayer pensaba esto, mañana voy a pensar esto. Lo mismo, ¿no? Entonces, la observación en la naturaleza, si pudiéramos crecer mirando más la naturaleza, podríamos alinearnos con esos procesos que también se repiten en los seres humanos. ese es es como que ha hecho un riasunto, un sunto de mi filosofía de vida, porque he hecho todo para estar el más posible en contacto con la naturaleza, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Porque pienso es el mejor ejemplo que podemos tener. Sí, Sin dudas, porque fíjate, la naturaleza está bendecida con algo. No tiene conciencia de libertad como la tiene el ser humano. Entonces, la naturaleza no tiene esa opción más que vivir lo que vive y no se cuestiona. verdad. Nunca, nunca una planta se va a cuestionar ser otra planta. O nunca una planta se va a autocuestionar haberse quedado afuera porque había lluvia. El ser humano todo el tiempo y se castiga, ¿no? Y recién hablabas de que uno de los ejes de las cosas que comparto es el amor por uno mismo. Sí, Y no tiene que ver con la exagerada valoración, muchas veces egoísta, autocentrista, sí, de valorarnos, sino de respetar lo que ya está en nosotros. Hay en nosotros una semilla que prosperó, que es la que nos dio la vida, y hay que respetar el ADN de esa semilla, no solo en lo físico. Y eso también es importante entenderlo. Yo puedo, por ejemplo, sobre todo en toda esta discusión que hay sobre los géneros en estos tiempos, sí, yo puedo elegir sentirme hombre, mujer, animal, yo puedo elegir lo que quiera, pero no puedo ser otra cosa más que lo que soy. sí, exacto. Este es mi cuerpo y este es mi ADN. Y lo mismo también en el alma. Yo no puedo modificar algo que ya fue creado. Hay ciertas cosas que me dan mucho gusto, no porque me invente ese gusto, sino porque ya viene en mí. Por ejemplo, la comunicación viene conmigo. Ujú. Yo no puedo cambiar eso y yo no puedo hacer que me gusten cosas que naturalmente en mi naturaleza no están. Entonces, respetar ese diseño original, investigarlo y respetar ese diseño original es fundamental. Sería como cuidar esa plantita interna que ya tiene un destino que cumplir. Y nosotros a veces, porque no nos gusta el color, tratamos todo el tiempo de Sí, opacarla, sí. guardarla o revestirla con otras plantas para que esa no se vea, ¿no? Wow, sí. Siempre tiene ese dono de transmitir el sentido del discurso muy fácil, muy que fluye. Wow. Bien. Y sí, comprendo porque son cosas que pienso y, por ejemplo, ahora hablando así, me hace recordar un escritor de Estados Unidos que yo empecé a leerlo hace más de 12 13 años y acá en Italia todavía no estaba conocido, que Wayne Dyer, que Claro, claro. ya, Bueno, te podría decir que
yo lo conocí solamente una vez, dos veces. La primera vez que lo vi, yo estaba trabajando con grupos de trabajo porque era mi pasión, no porque vivía de eso, pero tenía Ajá. 20 años aquí ya en Estados Unidos, y cuando conocí a Wendayer pude sentir que quería dedicarme al servicio a partir de la palabra, porque yo todavía no comprendía mucho inglés, Ujú. pero pude comprender todo lo que él estaba diciendo, aún sin comprender el lenguaje. Yo dije, ahí estamos hablando a otro nivel, ¿no? Ya. Entonces, ojalá yo pueda tomar eso y convertir eso en mi destino. Entonces, si tú estás diciendo esto también es porque de alguna manera esa energía he tomado esa Esa- energía. exactamente, sí. Y volviendo un poco a la primera pregunta, a esta altura de la conversación, ¿a quién se le ocurriría verificar científicamente lo que estamos conversando si lo podemos sentir? ¿Me entiendes? Exacto. Exacto. Entonces, ahí es cuando la ciencia, ahora también entiendo de que dentro del movimiento New Age hay muchas cosas que son sin sentido, que habla de curaciones físicas y Sí, sí. que algunas, una pequeña porción son verdaderas y otras no, y ahí sí tiene que ir lo científico, porque lo científico tiene predominio sobre el mundo manifestado. Entonces, si yo quiero hacer una mezcla bioquímica, necesito lo científico. Si yo quiero entender el cuerpo humano, necesito lo científico, porque alguien tiene que haber investigado cómo son los órganos. Sí, sí. Pero hay otro nivel en el que también se puede explicar, que es mucho más refinado y que no se entra con lo intelectual, y ahí es donde uno tiene que aceptar, o en todo caso, ni siquiera aceptar, a uno encuentra un sentido que no es el sentido común, es más allá, porque lo siente verdadero. Ujú. Eh, y es un poco donde estamos llevando esta conversación. Wow. Sí. Sí, no, entiendo súper bien. Y para decir así muy, muy rápido, ¿no? Claro, yo siempre soy de formación muy escéptico, ¿no? Se dice en español. Escéptico, sí, escéptico, ajá. Porque, por ejemplo, de formación, vengo de una familia que mi padre es 100% ateo. Y mi madre no, tiene una como raíces cristiana para ser italiana, entonces tengo un poco de las dos cosas, pero si regresando, ¿no? A lo que estaba hablando antes, si voy a sentir con mis sentidos personales, claro que hay cosas que digo, es así porque es así, porque lo siento, ¿no? Porque lo siento y no se puede explicar. Y claro, muchas veces por experiencias de la vida uno se hace más escéptico en algunas cosas de religiones o también en algunas cosas que la ciencia también a veces da como un dogma, pero si es de verdad ciencia no tendría que tener dogma, ¿no? Entonces hay esa Claro, el tema es que a esta dicotomía. altura las formas del poder humano, la ambición humana ha impregnado todo, lo científico, lo religioso. Entonces todo está dogmatizado y está penalizado si no lo sigues o no lo cumples. Sí, sí. Entonces, por eso yo ni siquiera me meto en esa conversación que la tengan quienes quieran pelearse con la ciencia. Sí. Solamente reconozco que la ciencia tiene unos límites necesarios, no es que los científicos sean limitados, es que la ciencia tiene unos límites, porque la ciencia corresponde a un cierto mundo, ¿no? Sí, A sí, unos ciertos aspectos del mundo donde tiene sus propios límites. que tiene límite, exacto, exacto. Entonces, y a su vez, si la ciencia tiene límites, tiene otro segundo nivel de límites que son los científicos, que tienen sus propios límites. Exacto, perché todo è Entonces, personale, todo è relativo, no? Sì. entonces, es una discusión que me tomaría el resto de mi vida y como no tengo tantos años por vivir, prefiero dedicarlas a disfrutarla y no Claro, meter cosas. eso estoy 100% de acuerdo, porque así es. Y una última cosa, esa un poco más personal de mi persona, ¿no? Habiendo pasado algunos días, ¿no? Viajando juntos de Toscana, Chianti, Umbria, los bosques hasta Roma. Por lo poco, ¿no? Que pude estar en contacto con el escritor muy conocido, Julio Bevione, pero claro, yo estaba pendiente del resto del grupo, pero por lo poco
y eso que ahora me impacta, que dices, por muchos años de mi vida yo no he tenido ese contacto con la naturaleza, pero he querido hacerlo en los últimos años. Por lo poco que yo, por ejemplo, cuando estábamos adentro de la hall del hotel en Roma, así, por lo poco que he podido percibir yo, es una persona súper, no sé cómo, por eso me gustaría aprender de ustedes, muy serena, el adjetivo que puedo utilizar, tranquila, serena y como una persona que siempre está en contacto con, que medita, que hace meditación, que está en contacto con la naturaleza, sería, yo puedo ser, llegar a ese nivel de tranquilidad solo si paso horas y horas y horas y horas a contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, si tiene Sí, un truco, sí, no, no, me no lo hay truco. enseña. No hay truco, pero es como el gimnasio, es un ejercicio todos los Ya. días, hasta que finalmente uno es eso, ¿no? A ver, en principio, la naturaleza nunca nos va a serenar porque nada ocurre de afuera para adentro. En la Ah, vida todo ocurre de adentro hacia afuera. Si una persona, y lo he visto, he ido a lugares preciosos, de gran silencio, y hay personas que iban muy perturbadas y terminaron peleándose con las montañas y los mosquitos, ¿entiendes? Entonces, no hay espacios que serenen. Ahora, sí creo que la continua expresión de lo que tú quieres expresar, es decir, el ser honesto contigo la mayor parte del tiempo posible. Por ejemplo, si te gusta algo, expresarlo, si no te gusta expresarlo, si quieres corregir algo, trabajar para corregir eso, si crees que no lo puedes corregir, renunciar a hacerlo, crear ese orden, que la expresión de tu vida sea ordenada, te da una gran tranquilidad. Eh, ujú, este, esta ansiedad constante, que esta urgencia que tiene el ser humano, que es lo que no le permite estar en calma, es porque está asustado dentro de sí mismo, ¿no? Entonces es como cuando tú vas encontrando tu eje y vas haciendo de tu vida algo que se parece a ti, no tienes de qué escapar, ni tienes de qué preocuparte, porque hay una certeza más grande en la que puedes estar allí tranquilo, ¿no? Puedes encontrar serenidad en esa certeza. A ver, eso primero, pero como elementos o como herramientas o como formas, el ir más lento de lo ajá, que generalmente vamos, el tener más espacios de silencio. Silencio, puede empezar el silencio externo, puede que nos vayamos a un lugar de silencio, pero eso no es el silencio que digo, es el silencio interno, es aprender a quedarnos tranquilos con nosotros. Al principio perturbados, pero no escaparnos. Si yo cierro los ojos, capaz que a los 2 minutos ya estoy perturbado, pero sí, aprender a quedarme allí, ¿no? sí. Aprender a ser un buen amigo mío en el silencio. Y esto no es ni una práctica, porque eso viene con el ser humano, pero se puede educar, que es la respiración. Sí, sí. Entonces, sabiendo cómo destrabar tus enojos o tu El malestar o tu egoísmo, ansia, tu ansia con la respiración, entonces cuando tú vives una vida más o menos íntegra, de acuerdo a lo que tu corazón siente, puedes encontrar el silencio que te va a llevar a la calma. Y cuando no estás en ese silencio, aprender a respirar para aquietarte, pues más o menos, digamos, si esto lo haces como una forma de vida, da igual si estás en Roma, en Estambul, en un gallinero, en un teatro, en la guerra o en la casa de una tía. Tú estás allí tranquilo porque no hay mayor amenaza afuera, ¿no? Entonces quizás eso es lo que percibiste y te sí, sí, agradezco por sí. haberlo percibido y también te diré que si lo percibiste, uno solo puede ver afuera lo que tiene o lo que quiere, si no lo dejas pasar. Entonces es Ok. posible que tú tengas mucho de eso y que estés queriendo más, ¿no? Y por eso lo vas a Claro, ver. claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Wow. Es todo pienso, el mejor mensaje, ¿no? Que podía sacar de esta conversación y me ha vibrado mucho eso que has dicho, que todo empieza de adentro por afuera y no opuesto. Wow. Como en la planta, tú Sí, sabes, las plantas no crecen por fuera. ¿verdad? De una semilla pequeñísima
de adentro hacia Es una afuera. expresión, claro, es una expresión hacia afuera, pero realmente la vida ocurre adentro y viene de adentro. Claro. Wow. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a ti. gracias. Y yo sé que ya tienes otro, ¿no? Otro compromiso y otra cosa, entonces súper bien así. Y otra vez, gracias por el tiempo, la disposición y nada, espero nos quedamos en contacto y por ahora muchas gracias. Intentaré de como difundir también, ¿no? Ese mensaje acá en Italia y en todos los países donde iré, porque no Bueno, pienso gracias. que me voy a parar, porque es Lo, mi naturaleza, como estábamos hablando, de viajar y de conocer y así. lo más importante es que hayas podido recibir algo sin andarlo buscando. Nos Claro, cruzamos en el viaje porque te tocó, pero también yo creo en el destino y creo que el alma siempre provoca situaciones para poder recibir lo que anda buscando. Entonces, exacto. qué bueno que pudimos cruzarnos. De esto estoy seguro yo también, porque como digo, es algo que he sentido, que no es un caso que pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julio, y Vale, que siga bien, buen gracias. proseguo de trabajo y chao, hasta pronto. Lo que necesites, aquí estoy. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Abrazo también. Chao. Gracias. Bene, allora, ritornando a livello italiano, tra virgolette, provo a tradurre velocissimamente tutto il discorso che abbiamo fatto. La videocamera non funziona per niente bene. Io riassumerei tutto con delle esatte parole di Julio Bevione, chiamiamolo Giulio, il cognome è di origini italiane, anche se lui di origine argentino, di Cordova, ma del lato del padre paterno è piemontese, tanto che esiste un vino ancora oggi in Piemonte che si chiama Bevione. E lui ha detto tutto inizia da dentro per poi trasformarsi e andare all'esterno, non il contrario. Non è che prendiamo dall'esterno per trasformarci dentro, ma il contrario. Tutto inizia da dentro per andare verso fuori, verso l'esterno. E questo penso è il succo di tutta questa conversazione, di tutto questo discorso.